Bueno, muy buenas noches a todos. Este, bienvenidos a los que están en plataforma, bienvenidos los que están en YouTube. Nuevamente una noche de psicoanálisis Los Angeles época, eh, un, un ciclo de conferencias y un lugar de reunión, de intercambio, en donde justamente entre todos hacemos honor a ese Los Angeles, porque nos permitimos debatir, encontrarnos, desencontrarnos, y ahí en esos desencuentros, en las diferencias, es donde, bueno, más se puede producir. Esta noche tenemos una invitada especial, como todos, que ha respondido a la convocatoria con mucho entusiasmo, pero que además es la coordinadora de este espacio. Hoy la hemos relevado de ese lugar de coordinadora y va a coordinar Claudia Cardoso Cifuentes. Yo lo que quiero resaltar de Olga Mater es su título que, digamos, que implica el lugar del deseo del analista. Implica la pandemia, pero implica el lugar del deseo del analista, que creo que es un lugar muy interesante a interrogar, que lo venimos interrogando desde los seminarios cuando iniciamos el año pasado en abril o marzo, en fin, también te lo veía recién a muchos participantes, unos cuantos participantes del seminario del año pasado que comenzamos a interrogar ese deseo del analista, ese deseo así en singular, ¿verdad? Que es de cada analista que se produce en cada análisis. Y quiero destacar que Olga es una gran colaboradora de todas las actividades de praxis freudiana y una de las grandes entusiastas a que este espacio se pudiera producir. Así que, bueno, quiero manifestarle mi gran agradecimiento. Olga es psicoanalista, miembro de Escuela Freudiana de Buenos Aires y además una excelente especialista, experta en psicología jurídica, orientando la psicología jurídica desde el psicoanálisis. Gran seguidora, por supuesto, de Foucault, de Legendre, principalmente, de Agamben. Son sus autores que muy, muy predilectos. Le voy a pedir, saludo por supuesto a Olga, y le voy a pedir a Claudia que haga su presentación formal. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio, por el honor de presentar a Olga, con quien he compartido ya en este último año, no solamente de colegaje, sino también del lado de la amistad. Bueno, Olga Mabel Mater es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, practicante de psicoanálisis freudiano lacaniano, miembro, como lo decía Amelia, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro también, profesional auxiliar de justicia, psicóloga de oficio en los departamentos judiciales de La Matanza y Morón en la provincia de Buenos Aires, traductora de diversos escritos, entrevistas de Jacques Lacan, Freud siempre, del discurso psicoanalítico, entre otras difusiones. Ejerce desde 1990 a la fecha en el conurbano de la provincia de Buenos Aires de manera privada e institucional.
Su última publicación del año 2019, Consulta, transferencia y duración de los tratamientos psicológicos en el conurbano bonaerense, aparece en la revista Diagnosis número 16. Ha sido también miembro de la red Infeíes y la red Psicoanálisis y Derecho a partir del año 2020. Lleva en esta hermosa labor de ser psicoanalista 31 años de trayectoria. Ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires, ex coordinadora de los consultorios de Campi Ramos, es coordinadora de la columna Historia Viva en el Sigma y también de un espacio de entrevistas también en el Sigma. Entonces, esta es la presentación formal de Olga, que nos acompaña esta noche con uno de sus textos. Muchas gracias. Vale. Buenas noches, gracias Amelia, gracias Claudia, gracias a todos por estar. Voy a compartir con ustedes el trabajo Psicoanálisis, pandemia y deseo del analista. Y vamos a empezar así. El texto dice: las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida. El doctor Liu estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso, entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, la gente se dice: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, en este aspecto, eran como todo el mundo. Pensaban que en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Y los humanistas, en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos. Eso es todo. Y pensaban que todavía todo era posible para ellos. Lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. El texto es de Albert Camus, 1947, La peste. A modo de introducción, la estupidez insiste siempre, dice Camus, a través del narrador en su obra. Freud, en 1913, en Sobre la iniciación del tratamiento, meses antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, afirma: no hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y la estupidez. Lacan, en el Seminario 14, Lógica del Fantasma, expresó: muchas veces he dado como fórmula de la alienación la bolsa o la vida, la libertad o la muerte, la estupidez o la canallada. Por ejemplo, no hay elección cuando la cuestión de la estupidez o la canallada es siempre la estupidez la que lleva a las de ganar. A fines de su enseñanza, en su Seminario 26,
en la clase del 8 de mayo de 1979, advierte: la noción de una posición subjetiva por la cual el sujeto estaría atacado de imbecilidad o quedaría sin palabras. Y luego continúa: es señalar el momento de inmovilidad, de imbecilidad estúpida a la cual es reducido el sujeto una vez fijado en tierra, dado que, si quieren, allí son los términos de estupor, estupidez, estupefacto, que en el antiguo francés quiere decir paralizado, quienes califican esta imposibilidad de desplazamiento por la cual el cuerpo, no más que las palabras, no pueden ser dicho, por lo que el sujeto queda interdicto. Estupidez humana enmudece al sujeto, insiste, gana y lo esclaviza. Podríamos pensar que denota la primacía de la pulsión de muerte y de lo real, que patentiza o estupidiza al sujeto o a las masas. Lacan afirma: el hombre siempre ha sabido adaptarse al mal. Adaptarse, someterse. El significante estupidez deriva etimológicamente del latín, fruto de la suma del término stupidus, que puede traducirse como aturdido, estupefacto, y el sufijo es, que se usa para expresar una cualidad. Anatole France afirmó: el estúpido es peor que el malo, porque el malo descansa de vez en cuando, pero el estúpido no. Aturdidos, paralizados, estupefactos, estupizados. Vamos al diccionario: es dejarse esclavizar. Lacan dijo el 21 de noviembre de 1974 en una entrevista titulada Freud por siempre: el psicoanálisis es Freud. Si uno quiere practicarlo, es necesario referirse a él. Bien, sigamos ese camino. Hoy, en este encuentro, como cada jueves del conversatorio, nos hacemos presentes. Efectos de presencia en la virtualidad. Virtualidad que nos acompaña desde el inicio de la pandemia. Por medio de herramientas digitales, nos ha permitido no discontinuar los tratamientos que veníamos dirigiendo y reunirnos con otros. Abrazamos en un deseo contagioso de hacer lazo al discurso y a la práctica analítica. En síntesis, los consultantes y nosotros, continuando en esta otra epidemia, comillas, iniciada en el siglo XIX, hasta la fecha que es la práctica psicoanalítica para algunos. Mi propuesta es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el psicoanálisis, su práctica y el deseo del analista en pandemia. Nuestro saber hacer con lo que hay. En palabras de Marta Jerez San Martín, del 22 de marzo del 2020. La peste no será vencida con actitudes negadoras, egoístas, irresponsables o llanamente estúpidas. Las epidemias y el oficio del psicoanalista. Freud le escribe a Braham en una carta del 2 de agosto de 1914, recién iniciada la Primera Guerra Mundial: del mundo no podemos caernos. Frase que Freud vuelve a retomar en 1930 en El malestar en la cultura, y escribe: de este mundo no podemos caernos, o sea, un sentimiento de la atadura indisoluble de la copertenencia con el todo del mundo exterior. Freud se sirve de las palabras de un dramaturgo cuya frase original es: por cierto que de este mundo no podemos caernos, estamos definitivamente en él. En los tiempos fundantes del psicoanálisis, el psiquiatra Hodge leyó un artículo en 1910 en un congreso médico denominado Una epidemia psíquica entre los médicos, y lanzó así ataques vehementes e insultantes contra el psicoanálisis. Freud lo menciona al psiquiatra irónicamente en el escrito Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. Psiquiatra alemán,
cuyos escritos fueron sobre la eugenasia y la eutanasia. Su libro, Permitir la destrucción de la vida indigna de ser vivida, formalizó los campos de exterminio nazi. Bien, entre algunas de sus formulaciones se encuentra permitir la muerte a pacientes que no tengan valor para la sociedad ni para sí mismos, dar muerte a los enfermos mentales, matar a los discapacitados por razones financieras. Su obra, junto a la de otros, formó parte del programa de eutanasia nazi Action T4, programa de eutanasia que se desarrolló entre septiembre de 1939, mientras fallecía Freud, y finales de la guerra de 1945. Sus ideas se incorporaron a la ley. Asesinaron a 275.000 y 300.000 pacientes de hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, Polonia en tiempos de ocupación. El año pasado, el autor Robert Liffon editó su libro Los médicos nazis, la ciencia de matar, en donde se ocupa del psiquiatra alemán que había hablado de Freud y del psicoanálisis. Pierre Janet, por otro lado, calificó en un debate en el Congreso Internacional de la Medicina en Londres en 1913 al psicoanálisis de pansexualismo, diciendo: hay en Viena una atmósfera sexual especial, una especie de genio, de demonio local que reina como una epidemia sobre la población, y en ese ambiente un observador se ve fatalmente llevado a atribuir una importancia excepcional a las cuestiones relacionadas con la sexualidad. Sus afirmaciones no fueron bien recibidas por la comunidad científica inglesa y contribuyó, al revés de lo que él esperaba, a reforzar el impacto de las tesis freudianas en el mundo angloamericano. Posteriormente, se da la separación de la escuela de Zúrich y Viena entre Jung y Freud. El psicoanálisis fue calificado de epidemia y Lacan, en un seminario, lo dice en Escritos 1, La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, narra un encuentro que tuvo en estas palabras. Así es como la frase de Freud a Jung, de cuya boca lo conozco, cuando invitados los dos, cuando estaban en Estados Unidos, tuvieron a la vista el puerto de Nueva York y la célebre estatua que alumbra el universo, que Freud le hubiera dicho a Jung: no saben que le traemos la peste. Lacan dice: si tal cosa sucedió, solo a nosotros mismos tenemos que reprochárnoslo. Hay cierta coincidencia en los historiógrafos del psicoanálisis a sostener que Freud no había dicho eso, sino se sorprenderán cuando sepan lo que vamos a decir. Pero Lacan le otorgó un valor mítico a dicha frase, un mito fundador del psicoanálisis como subversivo, no adaptativo y conquistando nada más que el imperio norteamericano. En abril de 1933 se comienza a proscribir la terminología freudiana del vocabulario a la psiquiatría y la psicología alemana. El psicoanálisis es calificado de ciencia judía. Otros afirman que hubo una verdadera epidemia de síntomas histéricos y que por eso la formulación es de Charcot y que Freud fundara luego el psicoanálisis. El 15 de abril de 1952, en el discurso del Papa Pío XII en el Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología Clínica, se refiere a los peligros del psicoanálisis. Freud, en la construcción del psicoanálisis, fue contemporáneo a la Primera Guerra Mundial. Es posible hacer un recorrido de la correspondencia freudiana con sus discípulos, amistades y familiares sobre sus pensamientos a lo largo de la guerra y su obra. Así, han adjudicado a la muerte de la hija de Freud, Sophie, su segunda hija mujer, cuarta en la descendencia, quien decían que era la preferida de Marta, de la madre, lo cual causaba celos a su hermana Ana, y
que Sandor Ferenczi, al momento del casamiento de Sophie, en una de las cartas le dice a Freud que él tiene complejo de Sophie por la relación, por las cuestiones amorosas que Freud tenía con esta hija. La correspondencia freudiana de la época al casamiento de su hija con un fotógrafo. Digamos, Sophie tiene 2 hijos, nace en 1914 Ernest y en 1918 nace Einer. No sé si lo pronuncio bien, Einer. La muerte de Sophie es en 1920, tiempos en que Freud ya había terminado su escrito Más allá del principio del placer, donde introduce la pulsión de muerte, reconociendo a Sabina Spielrein su colaboración. Y también describe el juego del carretel, juego que realiza el hijo mayor de Sophie, siendo su nieto mayor el único heredero, digamos, descendiente de Freud que se convierte en psicoanalista. Fue miembro de la IPA, este nieto de Freud, y adoptó el apellido de la madre, conociéndoselo por Ernest Freud, y para todos conocido como el niño del juego del carretel o del Fordá. Bien. El psicoanálisis ha recibido desde sus inicios hasta el presente numerosas descalificaciones y agravios, de propios y ajenos. Pero nunca más vigente, como nos compartió Marta Jerez Sanbertín, el recorrido de Juan Carlos Volnovich para ratificar su presencia en los diferentes tiempos de urgencia subjetiva y de crisis civilizatorias, en nuestro país como en otras partes del planeta. Así, Mercedes Minichelli compartió la experiencia del PEF y sus efectos, y las posibles intervenciones psicoanalistas en, con y para la comunidad. En palabras de Néstor Braunstein, las respuestas todas muestran esta doble polaridad. Son a la vez fenómenos de masas y objeto de decisiones individuales. Dime cómo reaccionas ante las noticias de la pandemia y te diré quién eres. El oficio del psicoanalista en pandemia. La existencia del psicoanálisis, dice Amélie Imbriano, la existencia del inconsciente aún sigue siendo un antídoto contra la deshumanización. En palabras de Amelia. El presente trabajo tiene como el conversatorio 2 ejes, psicoanálisis y época. Entendemos por psicoanálisis lo expresado por Freud en 1890. Las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. Y por época, las palabras de Lacan, en las cuales sostiene que el analista debe estar a la altura de cómo la época vive la pulsión. Lacan, en la entrevista Freud por siempre, define el psicoanálisis como un síntoma revelador del malestar de la civilización en la cual nosotros vivimos. Y agrega, el psicoanálisis es el rey de la palabra, no hay otro remedio. Inéditos avatares en la humanidad a partir de la irrupción y la globalización del coronavirus. Un nombre de lo real desnudo, en palabras de Amelia, que la vida cotidiana desordenó instituciones, familias, trabajo, escuelas, y nuestro oficio no ha sido ajeno a los avatares que la pandemia provoca. Lado oscuro de la época en que se extienden manifestaciones sacrificiales, subjetivas, tanto como del sujeto de lo individual o colectivo, que reeditan una nueva versión de racismo, develando al mismo tiempo las desigualdades de que hace tantas décadas la humanidad relativiza. Un enemigo invisible somete a la humanidad, se dice. Ante los acontecimientos mundiales y las medidas públicas sanitarias, la virtualidad es una herramienta que se impuso como una elección forzada, de modo tal que nuestros consultantes o analizantes permanezcan en sus trabajos analíticos. ¿Teníamos otra opción? ¿Discontinuar los tratamientos? No era una opción para muchos de nosotros. Nos avenimos a aprender e innovar con cada paciente, en cada situación inédita. Luego del impacto, inventar, trazar nuevas estrategias,
de acuerdo a nuestra política, la del síntoma, a nuestra táctica y técnica, las reglas de la asociación libre y la atención flotante, in absentia e in effigie, en palabras freudianas, como camino a la asociación libre o rememoración. In absentia o disculpas, y anoticiados de la dimensión imaginaria, de la transferencia. Presencia del analista, no de su cuerpo, sino de su arte. Virtualidad con efectos de presencia y ausencia del analista. Y el desafío de saber hacer con las herramientas que la tecnología hoy nos brinda. Nos debatimos, no sin otros analistas, entre caminar cuesta arriba deshaciéndonos de nuestros propios prejuicios sobre la tecnología y sus voces, al tiempo que advertidos nos arropamos para considerar los medios digitales como medios, medios para que las palabras sean el instrumento del tratamiento analítico y sopesar las limitaciones que la virtualidad conlleva, no sin añorar el encuentro en los consultorios, hoy deshabitados de palabras, recuerdos, sueños, pero con un esperanzador anhelo de un próximo regreso. Aceptamos así el desafío que la época impuso a la humanidad y a nuestro oficio. Autorizarnos con otros analistas, compartir seminarios, ateneos, grupos de WhatsApp, artículos, libros digitales, etc. Retornar una y otra vez a los textos fundantes del psicoanálisis y ahondar en los desafíos y obstáculos históricos que se han sorteado. Y nos encontramos más acompañados, ya que nuestros maestros nos han enseñado en los inicios de sus formulaciones que es posible la práctica analítica por otros medios. Por ejemplo, la correspondencia de Freud con Fliess, análisis fundante de nuestra práctica, las misivas freudianas con pacientes, discípulos, las llamadas telefónicas, ni bien surge el teléfono en 1876, una cura realizada por Ferenczi a caballo, con un oficial de su regimiento víctima de un trauma a raíz del estallido de un obús, o las intervenciones de Lacan en sus enseñanzas, o por las que describiera Alouche en su obra 213 ocurrencias de Jacques Lacan, testimonio de analizantes de ambos, entre otros materiales que componen la historia del movimiento psicoanalítico. En otras palabras, hay que clinicar, en palabras de Lacan, considerando las circunstancias y las subjetividades en el planeta, junto a quienes ya se encontraban en tratamiento y con quienes los solicitan en pandemia. Se resignifican las palabras expresadas por Lacan. La clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud el haber existido. Asistimos así a manifestaciones individuales y colectivas que denotan la asfixiante presencia de lo real inconmensurable, real sin ley. El coronavirus cava un surco en las subjetividades. Se corrieron los velos que cubrían, aunque algo sabíamos, pero ahora sin mascarada. La perversa hegemonía del discurso de gestión capitalista ya no impele solo a consumir, a responder a ideales, etc. Ahora confronta a la humanidad con un real ineludible: somos todos mortales. Y las vacunas las maneja José Mercado en todas sus sucursales, y los discursos de la ciencia son escritos, pero no de ficción. Aclaro que José Mercado es de una canción de Charly García en la época de la dictadura, refiriéndose a José Martínez de Oz. En el fondo, nadie cree en su propia muerte, dice Freud, o lo que viene a ser lo mismo. En el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Freud, de guerra y muerte. Premisa freudiana: no hay inscripción de la muerte propia en el inconsciente. Pandemia que conmueve a todos los semblantes de la organización social.
lo cual provoca la caída de los modos habituales en que la humanidad habita y ha sido habitada por el lenguaje en sus diversas instituciones. Se profundiza la legitimidad de lo ilegítimo, el contagio masivo de empobrecidas economías, y los derechos humanos se aproximan con virulencia a convertirse en desechos humanos. Crisis civilizatoria en que el dios oscuro de la época promociona la banalización tanto de la vida como de la muerte. Se resignifican las palabras lacanianas del Seminario 11. Dice Lacan, la política consiste en negociar, y en su caso, al por mayor, por paquetes, a los mismos sujetos llamados ciudadanos, por cientos de miles. Amélie Imbriano, en La tanatopolítica y su violencia, efectos subjetivos, da cuenta de los discursos, la tanatopolítica y la clínica de la cultura. En sus palabras, de cada análisis queda un saber que es una lógica que se hace respecto del sujeto de goce, del trabajo del inconsciente y del sujeto de deseo. Reinventar o despertar al sujeto, soportando la incomodidad de su deseo, puede encontrar ese poquito de libertad. Oficio del psicoanalista en tanto pasador de lo descifrable, de la gramática pulsional, una clínica de la pulsión y de lo real. Freud nos anticipaba en Consejos al médico en 1912 y después en Sobre la iniciación del tratamiento, alrededor de que sus teorizaciones eran de su propio escarnamiento o de su cosecha. Hablaba de los riesgos de la sugestión y del apalabramiento. En su retorno a Freud, Lacan construye el sintagma o categoría deseo del analista, al que define como una nueva posición estructural, operativo, esencial, lógico, topológico y modal. Deseo del analista posee, a mi criterio, por lo menos 4 vertientes. Una es atribuido al analista. El sujeto le supone un deseo a su analista, así como un saber. Sujeto supuesto el saber, del cual Lacan se ha ocupado en transmitirnos. Es el deseo que el sujeto le atribuye al analista y el analista debe asegurarse de que su deseo siga siendo una X para el analizante. En tanto otro, éste le pregunta, «¿Yo voy? ¿Qué me quieres?», dando lugar a que emerge el fantasma fundamental. Otra vertiente, un deseo propio del analista. Deseo del analista en tanto que motoriza la dirección de la cura. En dirección, dice Lacan, que es la opuesta exacta a la identificación, nos advierte. Una tercer vertiente sería el análisis o reanálisis de los analistas. Una cuarta vertiente es cuando Lacan afirma: la pregunta sigue siendo la de qué puede impulsar a cualquiera, sobre todo después de un análisis, a historizarse. Aclaro que historizarse está con una Y. Es un neologismo lacaniano, a mi criterio, a mi lectura, como que está condensando histeria e historia por sí mismo. ¿Cómo puede ocurrírsele la idea de asumir el relevo de esa función?, se pregunta Lacan. Y afirma, continúa la pregunta y dice, la pregunta acerca de otra razón es exigible para sostener el estatus de una profesión recién llegada, y nuevamente aquí utiliza otra condensación, historia con Y, en esta condensación de historia-histeria. Lacan señala posibles respuestas sobre el pase. ¿Sería la arista de lo real del deseo del analista? Preguntas cuyas respuestas son absolutamente singulares a cada uno de nosotros y que por lo tanto es no toda, o es un enigma para cada uno y se reserva lo indecible de su deseo al conducir un análisis.
En 1964, Lacan dicta su seminario Los cuatro conceptos fundamentales, destacando los conceptos inconsciente, pulsión, repetición y transferencia. Y a lo largo de los encuentros formula, a mi criterio, un quinto concepto, lógico y operacional, el deseo del analista. Así es que en 1958, mucho antes del seminario 11, ya en la dirección de la cura, Lacan decía, está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo para poner en su cúspide del deseo del analista. Párrafos anteriores señala acerca de la cuestión del ser del analista. Lacan, a lo largo de los años, en sus diferentes momentos de transmisión, no deja de pensar, retomando la letra freudiana, sobre el deseo del analista, la posición del analista, etc. Así, en el seminario 6, por ejemplo, señala acerca de la función del deseo y del deseo del analista y se pregunta, ¿con qué deseo va a confrontarse el sujeto en análisis si no con el deseo del analista? Y advierte, posición paradójica de ser intermediarios de un deseo, o sus parteros, quienes velan por su advenimiento, la supremacía del deseo del sujeto y su relato. En su versión al sujeto señala una estructura constituyente de la praxis, llamada psicoanálisis. Da cuenta de la neutralidad del analista y dice es su nesciencia, en cuanto sujeto que viene a él en análisis de su ignorancia siempre nueva. En posición del inconsciente, dice, los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que éste se dirige. Deseo del analista, resorte verdadero y último. En los escritos del Trieb de Freud y el deseo del psicoanalista dice, sin entrar en el resorte de la transferencia, es el deseo del analista en que en último término opera en psicoanálisis. Podemos ver que en cada momento de las enseñanzas de Lacan hay diferentes perspectivas para pensar el deseo del analista y también por su negativa, ¿no? O sea, como hizo Freud también, por lo que el analista debe abstenerse. Bueno, articula con el tema de la transferencia, la función de la galma, advierte de la cuestión no intersubjetiva, habla del deseo del analista como un enigma, es un deseo advertido, dice que se manifiesta en la interpretación, que da cuenta de efectos de formación, que también tiene que ver con, con cómo se despliega la transferencia, que tiene una función esencial, que es no nombrable, no estandarizable. Dice, es el deseo del analista el amo del análisis. Ese deseo debemos saber definirlo topológicamente en relación con ese fenómeno, que le está ligado de un cierto modo que no hacemos más que aprender a saber. Hablaba de la ignorancia con cada paciente y en cada situación y que aprendemos, ¿no? Que una cosa es que nos supongan saber y otra que nos la creamos. Deseo del analista se pregunta si es la función, si es una superficie acósmica, denota efectos en el modo de ubicarse en la transferencia, genera efectos en el modo de orientar la intervención, es localizado y juzgado a partir del acto psicoanalítico. Bueno, podemos seguir enumerando diferentes citas. En el seminario 16, cuando introduce el objeto A, tomando de Marx la plusvalía como plus de gozar, formaliza el campo de goce o campo lacaniano que proseguirá y plantea en relación al plus de gozar como economía de goce y dice que no es contable ni compartible, sino descifrable
y constituye la economía del sujeto. Bien, en síntesis, es un deseo orientado por los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Jean-Luc Nancy, en su publicación del año pasado, Un virus demasiado humano, dice: el coronavirus como pandemia es en verdad, desde todo punto de vista, un producto de la mundialización. Especifica sus rasgos y sus tendencias. Es un libre cambista, activo, belicoso y eficaz. Clinicar en pandemia. Lacan, en el seminario 3, dice: no hay que retroceder ante la palabra. No retroceder. Así nos expresa Lacan. En la introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología hace referencia a no retroceder en el análisis ante los niños. Luego volverá a señalarlo años después, en el seminario 3, a no retroceder ante la psicosis. No retroceder al análisis con niños, la psicosis, las neurosis, a las subjetividades en general, teniendo como horizonte la época y la relación moebiana entre el sujeto y la cultura. En síntesis, subrayamos su afirmación: no hay que retroceder ante la palabra. Sin embargo, nos advirtió, siguiendo a Freud, sobre qué sí retroceder. Por ejemplo, a la relación imaginaria intersubjetiva, al análisis basado en lo imaginario, sugestión, a la compresión, a las perspectivas psicopedagógicas, etc. Clinicar en pandemia nos impone estos desafíos y avatares inéditos, como las dificultades con la conexión a Internet, los medios digitales, hasta el pronóstico meteorológico pasa a ser un tema importante, o las vicisitudes de nuestros consultantes, quienes en tiempos anteriores a la pandemia eran visitantes en nuestros consultorios. Actualmente somos quienes entramos a la intimidad de sus hogares, trabajos, bares, sesiones en autos, en el baño, en la plaza, anécdotas singulares que en ocasiones proporcionan material para el trabajo analítico. Una paciente A, profesional de la salud, en una sesión no presencial, en el inicio de la pandemia, muy angustiada, dice: la cara de desesperación de los que llegan, se refería a la guardia, y la de mis compañeros me desgarra, al tiempo que su rostro reflejaba su propia cara de desesperación. Virtualmente presentes, circulando las palabras. Advertimos efectos del inconscientes. La virtualidad tiene efectos de presencia. Aparecen lapsus, recuerdos infantiles, relatos de sueños. Hemos al momento prolongado el trabajo analítico e iniciado el trabajo con pacientes que no conocemos de manera presencial, con lo que hay, que no es poco. Así nosotros nos vemos en lo de el otro día que nos vimos por la cámara, efectos de encuentro, hechos que se elevan a la categoría de cita, medios que hacen posible. Y al cerrar, que estés bien, cuídate, no con la entonación y emoción de los tiempos de prepandemia. El que estés bien y cuídate pasan a tener otra connotación. Bien, voy a compartir con ustedes el trabajo junto a una paciente que vamos a llamar Ana. Ana es una paciente que no conozco presencialmente, fue derivada al tratamiento no presencial a partir de su externación de una clínica psiquiátrica en tiempo del ASPO. Cuento con el consentimiento de la familia, la paciente, para poder comentarles. Al momento se han iniciado 55 sesiones de manera regular.
en las primeras sesiones, Ana no podía realizar la entrevista sola. Necesitaba que estuviera su acompañante terapéutico, que en ese momento la acompañante terapéutica estaba con ella. Al comienzo fueron sesiones de 2 sesiones por semana, luego alternando semanas de 2 sesiones y otras de una. Se realiza por medio de una plataforma. Ana tiene 35 años. Ha sido internada en diferentes oportunidades y realizando tratamiento con diferentes profesionales. Bueno, tenemos efectos especiales de la ambulancia. Al momento de la presente externación, comienza con tratamiento psicológico no presencial, prosigue su tratamiento psiquiátrico con su psiquiatra tratante desde hace más de 10 años, con su acompañante terapéutico en modalidad de pandemia. La acompañante hay momentos que hace presencial y hay momentos donde, por razones, bueno, públicas, hay momentos donde no se presenta presencialmente, sino que lo hace por teléfono, videollamada, etc. De la última internación, en la cual estuvo 40 días internada, se la diagnosticó con un trastorno de estrés postraumático, retraso mental leve, epilepsia, administraba aripiprazol, quetiapina, clonazepam, lorazepam. Una paciente donde a partir de determinados momentos empieza a ser momentos de estabilización y de profunda desestabilización y que ella misma solicita estar internada. El padre dice de las internaciones, tuvo un montón. Estuvo internada en diferentes clínicas y menciona diferentes clínicas de la zona oeste y capital. Los dispositivos de externación de hospital de día al momento no la han sostenido. Oposicionista a realizar tratamientos y luego de un periodo breve de estabilidad vuelve a ser internada, armándose un circuito ya conocido por la paciente, la familia y los médicos. Durante las descompensaciones presentaba un cuadro de alucinaciones auditivas y visuales y realizaba cortes en sus piernas, en sus manos, de autoflagelación. Intentos, amenazas de suicidarse de diferentes maneras, deambular por la calle, siendo buscada por la familia, las fuerzas de seguridad en diferentes oportunidades. Ana se encuentra al comienzo del tratamiento internada en su domicilio, una joven acompañante terapéutica de manera presencial 4 veces por semana, o sea, casi todos los días, hasta que debido a la pandemia se comunica, como les comentaba antes, telefónicamente. Ana comienza las entrevistas no presenciales en un primer momento confusa, bizarra, con franco deterioro. Su discurrir es estereotipado, con la modalidad del estribillo. Refiere sintomatología clínica orgánica, coronaria y neurológica de tiempo atrás, las cuales incluyen cirugías y tratamientos diversos. Da cuenta de sus numerosas internaciones médicas y psiquiátricas, de su expareja, el nacimiento de su hija y la situación actual familiar. Afirma: nadie puede conmigo, no hay más nada que hacer. Nadie pudo ayudarme, te lo aviso. Me quiero morir, estoy cansada. No tiene nada sentido, no me interesa nada. Mi vida está para el orto, es toda una mierda. Al tiempo que dice, tengo alucinaciones auditivas y visuales. Sabemos que los pacientes con el correr de los años usan la terminología, saben de medicación, usan la terminología, etc. Tengo alucinaciones auditivas y visuales que me molestaban, me decían que me corte. No podía dormir y me corto. Y la voz es de un hombre fuerte. Cuando no puedo dormir, me quiero cortar. No quiero vivir más. Me agarra nervios. Escucho música, pero nada. Es una mierda. Me quiero cortar y me quiero morir. Ya me cansé.
y entraba en un mutismo. En las primeras entrevistas reitera al iniciar al comenzar, al saludarla, para el orto, todo es una mierda, y repetidas veces. Señala de la última internación haberse enamorado de una compañera, ella era todo para mí, sostiene su homosexualidad durante los 2 primeros meses del tratamiento. En las entrevistas, Ana da cuenta de sus internaciones, acerca de su hija, reitera en algunas sesiones primeras, tengo un problema con mi hija, y de manera delirante y paranoide señala diversas situaciones de riesgo, abusos, escenas sexuales, etc. Ana vive junto a sus padres, divorciados que viven juntos, y su hija, al fondo, su hermano y su familia. Su padre trabaja, su mamá tuvo cáncer, realiza controles, y ambos se ocupan de Ana y su hija. Ana nace con dificultades en el oído, por lo cual es operada en diferentes oportunidades, hasta comenzar a oír recién a los 2 o 3 años. Dice, dormía sentada porque me sangraban los oídos. Ana es operada del corazón a los 16, 17 años y le colocan un desfibrilador CDI, de la cual, dice Ana, la batería dura 10 años, a mí me aguanta más. A los 19 años, por un edema de glotis, me lo tuvieron que reponer. A los 24 años se casa con el padre de su hija, con quien en un primer momento vivía, y luego se distancian. Ella vuelve nuevamente a la casa de los padres. De los padres, Ana dice, los dos viven juntos para ayudarme a mí y a la hija. Ellos criaron por la niña. Si yo no puedo, ahora puede ser, pero me pongo nerviosa con las tareas. Ella no quiere que me interne y llora cuando me corto. Los padres acuden a un abogado por el tema de la tenencia. Ana dice, de manera en relación a tener ganas de cortarse, no hay otro modo, soy un estorbo para todos, me interno, así conozco gente y después vuelvo. La menor no tiene relación con el papá. En las primeras sesiones, de manera delirante, tengo un problema con mi hija y va armando de una manera metonímica diferentes situaciones en relación a la hija. En una de las sesiones da cuenta, sostiene diferentes, sistemas delirantes, pero que ninguno llega a sostener, ¿no? No hay una verdadera reconstrucción de la realidad. Va pasando de una cuestión a otra. A los 2 meses deja de dar cuenta del supuesto abuso y de la relación con su compañera. Voy a ir a lo específico del tratamiento. Relata despertarse temprano, no poder dormir, da cuenta de la música, y cuando Ana empieza a hablar de música, le digo a ver qué música escucha, empezamos ella empieza a traer temas musicales y cómo trabajar acerca de la música en relación a ver para dónde podíamos ir. Escucha, dice, música romántica porque me gusta, da cuenta de los cantantes, todos hombres que le gusta. Bueno, le propongo si quiere escribir las canciones que le gustan, si quiere hacer un listado de canciones. Bueno, ninguna de las sugerencias o de tomar de sus propios significantes se desarmaban. En una sesión ella dice,
Me duele la voz ahora, también me duele la cabeza. Tengo noches de insomnio. Hay que hacer cambios en la medicación. Olga, te quiero decir algo. No quiero vivir más. No va más. Ya me cansé, me mato y se terminó. Diversas situaciones en las cuales actúa, solicita internación, grita, se modifica el tratamiento psicofarmacológico, las consultas empiezan a realizarse, llamados, mensajes, mail. Desde la certeza sostiene el abuso, las cuestiones que va modificando a lo largo de las sesiones. Hice muchas cagadas. Lo usaba de mala manera, se refiere a los celulares, a, bueno, algunas situaciones que habían acontecido tiempo atrás. De los cortes o marcas en lo real del cuerpo a la posibilidad de una escritura. Ana comienza a dejar mensajes en Skype, en WhatsApp, luego pide disculpas, comienza a prestar atención, a señalar rasgos femeninos, acorde a la modalidad. Entre títulos de canciones, se le señala que escriba sobre lo que le pasa día a día y comienza a enviar, por medio del celular de la mamá o del papá, por WhatsApp la foto de lo que ella había escrito. Escritos primeros, tipo garabato, marcas en las cuales se advierte los imperativos que de lo real la atormentan. Durante semanas se trabaja sobre sus escritos diarios con la presente modalidad. Aparece su talento para cocinar, se acuerda con la madre que aloje a Ana en la cocina para, bueno, que algo se pudiera armar. Posteriormente da cuenta de películas, escribe sobre películas, saca foto, envía la foto por WhatsApp, sino por mail. En este recorrido comienza a buscar frases de YouTube, de Google, libros y empieza a pedir frases sobre la vida, la muerte y el amor. Se le propone comenzar a enviar por mail. Nuevamente sus papás se ocupan de ello, hasta que comienza Ana, en primer lugar, a escribir lo que llamó un libro de frases. Proyecto que se propone y a sesiones siguientes nuevamente trae. Pensé bien lo del libro, me gusta, pero dejárselo a mi hija, si me muero, que tenga algo de su madre. No solo que fui, así otro recuerdo de mí, no solo la loca internada. Y ayudar a otros. A mí las frases me hacen bien. Agrega, agrega la paciente, cuando viene eso de cortarme, que viene, me pongo a pensar en el libro. Me siento y escribo las frases. Y pasa. Hace días. Se vienen las ideas y trabajo en mi libro. Se acuerda realizar un libro al que titula Jazmín y la luna. Alude a cuestiones familiares. Cuenta con más de 900 frases y en el mismo hay grafitis seleccionadas por ella, fotografías en la calle, o sea, al pasear en auto con el padre saca fotos, con los celulares envía las fotos, otras de las páginas web, se trabaja en el libro, hace una dedicatoria, agradecimiento, señala, no quiero que tenga índice, que cada uno lea como quiera. Cada sesión trabaja sobre ello y proyecta una autobiografía para luego. Ana se nombra desde un correo electrónico con su nombre y apellido. Comienza a escribir en la computadora. Sus padres nuevamente colaboran. Modifica su apariencia femenina, menos rígida, se arregla para las sesiones. Y al comenzar, empieza con un juego. Para el orto, todo es una mierda, en tono burlesco. Y dice, bien, tengo quizás un problemita. No me quejo, ¿viste, Olga? El libro es mi cable a tierra. Me pongo el hornito con perfume, a limón, el mate y trabajo. En este tiempo de trabajo con Ana,
tuvo 3 descompensaciones. En agosto del año pasado, en octubre y en este año en febrero. Ella traía que para las fiestas, como es bastante habitual en algunos pacientes, hubiera una desestabilización, la cual no se produjo. En esos momentos, en los momentos de desestabilización, se aumenta la medicación, la psiquiatra, lo cual la deja en una situación media somnolienta, con dificultad para hablar, las sesiones son más cortas, no se relaciona con el libro, y se reitera en algunas sesiones: me quiero internar. Ya se hizo todo, nada sirve. Bien, les voy a mostrar el libro, La Sí. muerte, la locura. Bien, lo paso, si después les interesa. Bien, a partir del libro, la posibilidad de que pudiera hacer hospital de día. A partir de la pandemia, hay instituciones psiquiátricas que hospital de día lo realizan de manera virtual. Algunas aceptan pacientes nuevos y otros no aceptan pacientes nuevos. Sabía de una institución que estaba admitiendo pacientes nuevos y la propuesta fue que pudiera ingresar a actividades de hospital de día a partir del trabajo con el libro, a partir de, bueno, de poder hacer algún bosquejo en relación al otro, ¿no? A poder hacer algún, que sea un cierto bosquejo de lazo social. Así que, bueno, a partir de aparecer esta cuestión de diciembre, en donde ella lo planteaba que para las fiestas, decía, para las fiestas me pongo mal y me tienen que internar, a partir de esa situación de sostener el trabajo del libro, como lo llama Ana, la idea de que ingresara a hospital de día de manera virtual. Luego de varias sesiones de trabajar el tema, Ana comienza en hospital de día, en una clínica de Ituzaingó, que realiza actividades de manera no presencial, realmente con una capacidad de invención, los colegas y los talleristas, impresionante. Talleres de literatura, teatro, yoga, gimnasia, juegos, llámanlos todos los días para la administración de la medicación, un trabajo permanente y diario. Ana empieza a compartir un grupo de WhatsApp con sus compañeros, coordinadores. Se abre la transferencia, dando lugar y a poder yo también no quedar en esa situación, no solo de una transferencia que podía tener un tinte erotomaníaco, sino que aparecieran otros pares. Bueno, hasta el día de hoy participa del hospital de día, sabe trabajar en Classroom. El hospital de día hacen con Classroom, les pasan actividades, tareas, dramatizaciones de personajes, hacer videos. Y está haciendo un libro en este momento donde yo, lo que ella hace ahora es armar el libro y comparte conmigo cómo lo está armando. En este momento ya no soy la secretaria, no estoy en ese lugar, sino que comparte lo que está armando. Conversa con
por WhatsApp, se saludan todos los días, no sin, por supuesto, bueno, estructuralmente surgen algunas cuestiones paranoides, pero hasta ahora puede trabajarlas. Los papás en el tratamiento han tenido mucho que ver y tienen mucho que ver, le han comprado una computadora donde ella trabaja con esa computadora. La acompañante terapéutica, que antes era salir las compras a la verdulería, al almacén, ahora pasa a enseñarle a cómo hacer un PowerPoint, cómo trabajar en Classroom, y de no poder usar un celular, que así empezó, hoy medianamente tiene cierta cuota de independencia. Bien, conclusiones, ideas y problemas. Néstor Brownstein, en La pandemia y las psicologías de las masas, dice: puede ser que este virus sea vencido, pero cabe anticipar que el virus no dará tregua, porque está instalado en el fulcro. Fulcro es el punto de apoyo de una palanca del sistema de producción, porque es el ángel exterminador que cierra a los invitados la salida de la fiesta del consumo ostentoso y superfluo y los condena a vivir en el confinamiento. Estupidez, estar paralizados, estupizados, significa dejarse esclavizar. Esclavitud del sujeto en lo subjetivo, como lo escuchamos en los consultorios y en lo social y en las manifestaciones actuales. Estupizados, estupidizados o imbecilizados. En la conferencia de Milán, Lacan dice: la crisis no del discurso del amo, la del discurso capitalista, que es el que lo sustituye, está abierta. No les digo en absoluto que el discurso capitalista sea débil, tonto, al contrario. Es algo locamente astuto, ¿verdad? Muy astuto, pero destinado a reventar. En fin, es el discurso más astuto que se haya jamás tenido, pero destinado a reventar, porque es insostenible. Repite Lacan, es insostenible. Es insostenible, anda demasiado rápido. En su devoradora e imperativa gestión, al fluir al sujeto, cosificarlo, manipularlo y mortificarlo con sus falsas promesas. Se indigestó, estalló, reventó. En pandemia se ha revelado sin mascarada lo siniestro de sus efectos en la humanidad. Asistimos a ese goce desenfrenado con escasos amarres significantes en ciertos sujetos y que advertimos en los fenómenos de lo colectivo, el discurrir negacionismo hasta el cinismo. Mientras muchos demandan desviarse de este destino y sustraerse al tsunami actual, de este virus muy humano, como dice Jean Lurancy, entre sálvese quien pueda y en otras partes te espero en la esquina virus. Lejos de reventar y debilitarse, pregunto, ¿el discurso de gestión capitalista se empodera de manera exponencial en todas sus versiones? Parafraseando a Lacan, ¿nos pone a los analistas en el banquillo? Por menos sujetos aturdidos, estupidizados, reduciendo una cuota de estupidez humana para sustraerse a los sacrificios que los dioses oscuros impelen y negarse a ser sus esclavos, para ser un poco más fieles a sus propios deseos. Para finalizar, las palabras de Freud, que agregó en 1931 en El malestar de la cultura, cuando comenzaba a ser notoria la amenaza que representaba Hitler. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Podemos hacer lo posible por ser un poco menos estúpidos.
Bueno, abrimos entonces el espacio para intercambiar con Olga las apreciaciones que tienen de su trabajo, de su presentación. ¿Puedo, Olga? Sí. Bueno, agradecerte un montón. Bueno, planteaste un montón de cosas, pero siempre esa característica tan fresca de revisarnos ahí de esa manera tan rigurosa, tan respetuosa, ¿no? Esa historia del psicoanálisis, ¿no? Porque siempre incluís ahí esos datos necesarios, ¿no? De esa historia cotidiana que nos hacen también poder acercarnos de otra manera, y siempre me encanta tu manera y tu forma de traerla, así que bueno, eso me gusta mucho y es un rasgo que siempre encuentro en tu presentación. Bueno, dijiste muchas cosas y puntualmente, bueno, el caso muestra un poco esa conclusión del analista que no retrocede no solo a la psicosis, sino a la virtualidad, a la pandemia, a esta lógica, ¿no? Del desafío de cómo desde la técnica poder burlar ahí, ¿no? Las cuestiones y avanzar, ¿sí? Porque, bueno, esa diferenciación que hiciste de la técnica es muy interesante. ¿Sí? No solo porque Lacan lo marcó en dirección de la cura, sino que, bueno, Freud en toda su forma, con Juanito, lo vio una sola vez, hizo todo un análisis maravilloso, esa descripción en el tren de Freud, en su propia escucha, por eso hay el deseo del analista cuando descubre, ¿no? En ese olvido de los nombres propios, lo más propio del psicoanálisis, el real y la muerte, el real de la sexualidad y la muerte. Así que bueno, nada, hay un montón de cosas que me parecieron geniales. El caso, bueno, muy generosa tu presentación, bueno, ¿no? Porque fue muy minucioso de todos los datos, y creo bueno, que eso nos sirve a todos, ¿sí? Hacia que, como dijiste, el analista no se autoriza solo, así que no es sin estos relatos, sin esta generosidad, sin estas preguntas, así que, bueno, agradecerte y bueno, seguiremos conversando, pero muchas gracias. No, a vos, Ale. Bueno, Olga, yo también quería comentarte, a mí me conmovió el caso, la verdad que felicitaciones, porque sostener una transferencia en la virtualidad con semejante complejidad es admirable realmente. Vos dijiste una frase en la presentación, presencia del analista, ¿no? Con su cuerpo sino su arte, y ella termina produciendo un arte, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque, bueno, el trabajo, Freud lo dice, ¿no? De un analista tiene que ver con, tipo, el arqueólogo, pero también el poeta, y en eso del arte ya hace como estas frases de poesía en donde, bueno, seguramente habrá hecho un anudamiento, ¿no? Que le permitió no tener esa crisis en la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y hacer otros devenires. Y después en esto de una pregunta, ¿no? Como que el deseo del analista parece ser humanitario, ¿no? Como realmente, y con tus últimas conclusiones, como que realmente puede salvar el mundo, digamos. Una cosa Había así que poner como... una cuota esperanzadora. No podía seguir poniendo cosas tan feas. No. Pero el efecto en el paciente es conmovedor, ¿no? Y cómo esta palabra, esta escucha va haciendo el camino, y me parece, bueno, hermoso. Sí, aparte yo creo que es muy importante el trabajo, o sea, yo creo que los pacientes psicóticos, por lo menos como en los años de experiencia, yo creo que es una tarea artesanal, ¿no? De invención, ensayo y error. Y creo que también es muy importante que el paciente tenga esa red familiar, esos otros para con quien, digamos, uno contar, ¿no? O sea,
creo que han sostenido y sostienen el día de hoy los padres, y de hecho creo que, bueno, si puedo mostrar el material es porque los papás han firmado el consentimiento y demás, y porque ella está en conocimiento de esto, ¿sí? Y el deseo como, digamos, en esta cuestión, digamos, con cierta cuestión megalomaníaca en ayudar al otro, ¿sí? Más allá de eso, hay un hombre que, digamos, armó un bosquejo de lazo con el otro que hoy sostiene Hospital de Día. Y sostener hoy Hospital de Día virtual, cuando no lo podía sostener de manera presencial, ¿no? O sea, a las sesiones aparece pintada, arreglada, porque el Hospital de Día de esta institución los hacen que se vistan con el personaje. Y como termina el taller de teatro y tiene la sesión con, digamos, Con con el maquillaje. disfraz y con el personaje, digamos, ¿no? Es muy, muy simpático. Yo creo que hay algo de tu deseo de analista, porque es una adversidad como estamos trabajando, ¿no? Pensarme de otra manera diferente en el consultorio y pensaba que los pacientes se iban a ir todos y no iban a venir ninguno, ¿no? Digamos, hubo que remarla en este sentido que decías hace un rato, ¿no? De con otros colegas, no olvidarnos de lo que nos enseñó Freud y que retoma Lacan, del trabajo con otros, del análisis, de los pilares para poder trabajar. Y yo creo que esta paciente que pudo y puede estar en el análisis contigo y además hacer la virtualidad en un hospital de día, debe haber captado ese mismo deseo de analista que transmitís en tu escrito y lo esperanzador que estás así mandándonos acá sobre la mesa, que la verdad me conmovió tu escrito y tu polenta y tu... Te agradezco. Vale la pena seguir con esto. Sí. Esto me conmovió. Creo que es lo que nos renueva el deseo de seguir trabajando, ¿no? O sea, me parece que, bueno, cada paciente es un desafío y cada situación, bueno, puede ser una oportunidad. Yo creo que lo primero fue el impacto de la pandemia y la virtualidad. Y después salimos a inventar. Yo jamás había escuchado alucinaciones con una paciente mostrándome el televisor por un teléfono y diciéndome que el televisor le hablaba, ¿sí? Y cómo, digamos, la interpretación delirante de la pantalla. Maravilloso. Si no se hubiese dado esto, no lo hubiese jamás podido, o sea, uno lo ha escuchado, pero no en vivo y en directo, digamos, ¿no? Para pensar estrategias. Me parece, bueno, creo que la clínica de la psicosis nos enseña de la neurosis, ¿no? O sea, creo que no hay manera de poder pensar la clínica si no es a partir de la psicosis. El paciente psicótico no tiene mascarada, es el cielo abierto que dice Lacan, está ahí. El neurótico ya tiene las hojas de la cebolla. Envoltura. Pero bueno, bien. Ahora, muchísimas felicitaciones, Olga, realmente impecable, impecable, y como han destacado todos, bueno, la fuerza del deseo del analista en el trabajo, en el trabajo que le posibilitas a Ana. Bueno, se nota. Ahora, yo lo que pensaba es, en esta cuestión me parece muy, muy delicado y muy interesante esto que dijiste, de que el seminario conocido como los 4 conceptos, en sí es el seminario de los conceptos fundamentales, ¿no? Pero
conocido como los 4 conceptos. Me parece muy aguda tu observación de que el quinto concepto es el deseo del analista. Y justamente, además, es el primer concepto del cual él habla, ¿no? Sí. Pero me parece así como una cuestión muy aguda y un enlace muy interesante que hiciste respecto de dirección de la cura, que me parece que lo que dijiste respecto de dirección de la cura y la ética sobre el deseo, ¿no? Sí. Pienso que también es interesante cuando en dirección de la cura dice, lo cual nos devuelve al punto de partida, a reinventar el análisis, pero esa reinvención que es vez por vez. Uh-huh. Y creo que vos lo has mostrado muy bien, me parece excelente, y creo que lo que ha sucedido con esta pandemia es que a los analistas que tomamos la decisión de no retroceder, porque hay que saber que un grupo de IPA no está trabajando y que tomó la decisión de no trabajar. A los analistas que tomamos la decisión de trabajar acomodando el instrumento a la mano, como decía Freud, bueno, nos ha obligado más que nunca a tomar a que lo cual nos vuelve al punto de partida, a reinventar el análisis, situación por situación, bueno, como que nos suene muchísimo más fuerte, que lo tengamos que encarnar, por así decir, de alguna manera. Y me interesaba mucho respecto de tu paciente, si pudiste pesquisar por dónde anda su metáfora delirante, si ha estabilizado, si pudiste porque pareciera como, bueno, una estabilización. Uh-huh. El febrero ahora viene muy bien, y antes, ¿no? Como que en estos periodos de estabilización se produce algo de metáfora delirante, hay algún punto en donde la metonimia se detiene, la detiene la escritura, es decir, que como... Yo creo que la escritura está sirviendo como ese catalizador de goce, ¿no? O sí. sea, está catalizando. Porque de hecho en Hospital de Día las actividades que ella elige y en las que más participa son las que hay que escribir. Y también lo del classroom, también. Una paciente que ni siquiera podía agarrar un celular, ¿no es cierto? O sea, sí. Y creo que la cuestión delirante está en relación a la cuestión, digamos, del empuje a la mujer, ¿sí? Uh-huh. Aparece con una beta más del lado de un posible lesbianismo cuasi delirante, ¿no? Y donde queda armando una escena abusiva entre la madre, ella y la hija, ¿no? Eso aparece de una forma desnuda cuando está desestabilizada. Cuando se vuelve a compensar, eso es como que se vuelve a abrochar, digamos, ¿no? O por lo menos tiene un brochecito, ¿no? En la cadena significante que abrochó y se sostiene. O sea, es muy interesante porque, digamos, creo que muestra muy bien esto que Lacan decía del arte sanado, con toda la multivocidad del
el significante artesanado, ¿no? Pero me parece así como que, bueno. Y creo que también es muy ejemplar, digamos, no sé si ejemplar, nos inoculás, ¿verdad? Entusiasmo, fuerza, con este tipo de trabajo, tanto sea teórico, porque, bueno, nos pasaste unos datos interesantes a nivel de la historia del psicoanálisis. Y también en la clínica, porque, bueno, hay que ponerle mucho deseo para poder sostener un trabajo así, ¿no? Y posibilitarle a ella este artesanado, porque entiendo que en un momento, y vos lo nombraste, por suerte se distribuyó la transferencia, en un momento estabas ahí como intenso. En el filo mortal de pasar a la erotomanía, ¿no? Y hoy no somos el condensador de gozo. Y qué interesante la erotomanía en la virtualidad, ¿no? Sí. Porque uno diría, bueno, qué sé yo, vino al consultorio, la debo haber mirado mal, qué sé yo. No, es estructura pura, ¿no? O sea, creo que lo maravilloso de lo virtual, ¿no? Es que justamente lo deja crudo, por decirlo así, ¿no? Lo deja crudo. Sí, 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 totalmente. Yo creo que, bueno, todo depende de en qué lugar cada uno de nosotros nos posicionamos en nuestra tarea, ¿no? Creo que cuando hablamos de si el psicoanálisis hace lazo, los que quieren que está muerto, bueno, va a depender de lo que hagamos nosotros. Ahora, Olga, vos le propusiste esto del Hospital Día, ¿no? Sí, sí, desde bueno, noviembre. Ahí va, ¿no? Como que esa captura que podría haber durado, ¿no? Como, ¿no? Esta erotomanía, en esa intervención ahí fluyó eso está bueno, ¿no? Porque ella nunca lo iba a traer, capaz. Costó un poco, no fue, o sea, recién empezó en enero. Sí. Pero bueno, fue un trabajo, digamos, ¿no? Y sí, yo creo que aparte sí hay una cuestión transferencial y creo que de algún modo al principio pudo haber empezado Hospital de Día por la sugerencia, pero también ahora creo que está haciendo lazo lo digo entre comillas, ¿no? Es un bosquejo, pero bueno, habla con alguien, ¿no? Que no es de su entorno familiar. Maravilloso. Le interesa lo que le pasa a otro, cuando hasta acá no había posibilidad que registrara a otro ahí. Me refiero a otro par, ¿no? O sea, totalmente devorada y en una situación totalmente gozosa, no había cómo. Ahora, imposible de interpretar, obviamente, ¿no? Pero qué interesante que esta niña que tuvo operaciones en los oídos, después pueda decir, la voz me duele. La voz me duele. Impecable, ¿no? Es decir, creo que eso muestra así el inconsciente a cielo abierto, impecable, impecable. Obviamente imposible de interpretar. Y no. Sí, Olga, buenas, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, bueno, muy lindas palabras hoy tuyas. Me quedé pensando esto de que vos contabas que ella necesitaba hacer ese libro para su hija, para dejarle de alguna manera un testimonio de la madre de ella, ¿no? Uh-huh.
y pensaba si tuvo que ver en esto como una metáfora, y pensaba en la relación con su hija. Eso. En realidad, yo creo, digamos, no tiene un lugar de mamá con esta hija, ¿no? Los que hacen de padres son los abuelos, ¿no? De hecho, ella lo dice, mis papás nos cuidan a mí y a la nena, o sea, ella queda totalmente a la par de su hija, no hay una asimetría. Eh, yo no sé si algo, yo creo en realidad coincidió también que la hija con esto de la pandemia, la tarea en la casa, la computadora, yo creo que quizás fue más por el lado de la cuestión imaginaria, ¿no? O sea, ella la computadora haciendo el libro, la hija haciendo el Zoom con el colegio, ¿no? O sea, y repartirse la mesa para que los papás las atiendan, o sea, ¿no? Pero bien, produce y produjo, digamos. No sé si... Pero ¿no pensás que así como a muchos pacientes la presentación de enfermos les trae un efecto apaciguante, que en el caso de ella el escribir a un gran otro, digamos, inventándose esta cuestión de dejarle un testimonio a la hija, Sí. prevención de destino para ella, no lo sé, ¿no? Pero quizás tenga esa dimensión de relacionarse a un gran otro, de hablarle al gran otro, y de ahí también el apaciguamiento, y la cuestión del trazo, del rasgo. Y te iba a preguntar, ¿los dibujos algunos son de ella? Algunos. Algunos son de ella y otros... sí, Sí, sí. muy bueno. El Por la libro que... cuestión del trazo, Y ¿no? ahora De rasgar digamos, el papel. sí, yo tengo fotos del inicio donde ella escribía las letras de las canciones y son como garabatos de un niño, Sí. ¿no? Indescifrables. Y ahora el libro que está haciendo, ella hace una parte de los dibujos y la hija le hace los otros dibujos. Bien. Está armando otro, O sea, donde acá ella me comparte lo que está armando, ¿sí? Pero ahora, digamos, es ella la que hace los capítulos, me los comparte para que yo los mire, pero lo está armando ella. En no, este, pero claro, está teniendo muy buena estabilización, porque digamos, con la mediatización del libro, de la escritura, el motivo del libro, ella puede entablar una relación con la hija, pareciera que no delirante. no. Sí, sí, Bueno, sí, sí. Y de hecho propuso hacer la presentación del libro y se hizo una presentación del libro. Con la familia, en donde yo participé, la acompañante terapéutica, la psiquiatra, sí, sí, sí. Un sábado a la noche. Y en esta parte del libro, o en este segundo libro, sí me parece que ella es una mamá. Porque ella es la que le indica a la hija dónde hacer el dibujo o no. No, Decir que no no? creo, no, no. no. Hay una cuestión de estructura. Olga es la terapeuta, yo hablo desde la experiencia, si se coloca como mamá, vuela de nuevo. Como mamá de la nena en algún punto, debe haber algunos aspectos. Vos decís que no. Hay un agujero de estructura, no hay caso. No hay caso. Le podremos poner algún pituco, lo podemos bordear un cachito, lo maquillamos, pero el agujero está, no. Lo que creo es que logró un lugar dentro de las personas que la conocen.
en la obra social la conocen, en la calle la conocen. Ella habla con sus compañeros ahora de hospital de día, les regala el libro. Lo hizo en PDF, en ebook, en impresión, le regala el libro. Entonces hay algo ahí, pero no. La estructura es la estructura. Pensé que para la hija, no sé si para ella, porque la estructura no cambia, obviamente, pero habría como algún semblante ortopédico de que pueda, mínimamente hay una diferencia con respecto al trato con la hija. Ni siquiera con ortopedia. No. Ella no deja nunca de ser hija. Ella no deja nunca de ser hija. Bueno, yo me quedé pensando en lo del psicoanálisis como antídoto de la humanidad. Lo mencionaste en algún momento. Palabras de Amelia. Bueno, sí. Y me costó un poco de trabajo como visualizarlo, ¿no? Y justamente, bueno, yo lo puedo pensar con este caso y también algo que dijo Amelia, ¿no? Como de vez por vez, caso por caso. Bueno, yo lo pienso de esta manera. Y justamente con este caso que expones, cómo esta paciente en alguna manera puede hacer lazo, ¿no? A estar como aislada, a estar desestabilizada, a estar como apartada, ¿no? Entonces, cómo paulatinamente, cómo vas mostrando esta estabilización. Y pienso en eso, en el psicoanálisis como antídoto de la deshumanización, justamente, ¿no? Para hacer lazo, la psicosis en este caso, y bueno, conforme a lo que escribía la paciente, por ahí mientras hojeabas el libro, escribía como de varios temas, ¿no? Por ahí vi que de la amistad, como de la vida, como frases de motivación. Supongo que esto no era como también una manera para ella elaborar, ¿no? Un mundo y como ubicarse, ¿no? De alguna manera a través de la escritura y sobre temas, digamos, como distintos, ¿no? En la vida del ser humano, que quizá en la neurosis uno puede como fantasear, porque es muy difícil, ¿no? Cuando los pacientes están como rechazando, renegando o están hartos de la vida, ¿no? Y en algún momento esta paciente estuvo así, ¿no? Y bueno, y aparte dentro de la psicosis, ¿no? Y es muy difícil cuando se presentan así. Sí, yo creo que en esta época no son solamente los pacientes psicóticos, ¿no? Hay claro. neuróticos que están sumamente desestabilizados. Y entre tanta cuestión mortífera de la pandemia, a veces, que la vida es eso, renacer con una de cal y una de arena. Bueno, yo creo que ese es un trabajo con cada paciente. Hay pacientes neuróticos que tienen menos recursos subjetivos, en el caso por caso, ¿no? Yo quería comentar algo, si me permiten. ¿Qué tal? Bueno, te felicito, Olga, por el trabajo impecable de una perspectiva teórica y clínica, y quería, digamos, me disparó muchas cosas, muchas ideas, tal vez pueda decir algunas cosas sueltas, pero bueno, lo que se me ocurre es pensar la cuestión de que vos nombraste, la pulsión de muerte, este real biológico que implica el coronavirus, la pandemia, y toda la articulación que tiene esto con el discurso del capitalismo, ¿no? Porque, bueno, se dice que de la gestión, y se ha dicho históricamente desde Freud, sobre todo desde Lacan, la cuestión de la cosificación del sujeto en relación al discurso capitalista y a su gestión, pero ahora me parece que se está jugando otra cosa más compleja y más grave, que no es la cosificación del sujeto, sino la destrucción del sujeto, ¿no? El otro día leía al conocido filósofo italiano Bifo Berardi, que decía, estamos viviendo dentro del cadáver del capitalismo y no lo habíamos advertido. Bueno, efectivamente, ¿no? Algo de esto
se está jugando. Estamos viviendo dentro de un cadáver y eso amenaza nuestras propias condiciones, podemos decir, de habitabilidad del planeta, ¿no? No digo por primera vez porque ya ha habido otras pestes y demás, pero esta catástrofe ecológica ya anunciada desde hace muchos años por los bioeticistas, por los filósofos, etcétera, se está haciendo cada vez más compleja y cada vez más grave, digamos. Hay que llamar la atención suficientemente entre la relación entre este discurso capitalista, este cadáver del capitalismo del que estamos viviendo, y la autodestrucción del sujeto, ¿no? Así que no se juega tanto en términos de cosificación, me parece a mí, sino de destrucción. Y el psicoanálisis, bueno, le cabe nada menos que, espero yo, la humanización, el poder salvar, no sé si salvar el mundo, pero por lo menos intentar humanizar algo del orden de este real en relación al sujeto y de esta pulsión de muerte, ¿no? Pero bueno, quería decir esencialmente estas cosas, estas ideas que se me dispararon en relación a tu muy interesante ponencia. Así que bueno, felicitaciones, Olga. Agradece, Gustavo. Bueno, bien. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, Olga, yo quería decir algo. Vale. Qué bárbaro sí, ya cortamos. La insistencia o el deseo del psicoanalista, ¿no? Porque la pandemia vino con todo un cambio enorme, digamos, y atender este tipo de casos con una computadora es algo que uno verdaderamente... Pero antes también lo hicimos en las escaleras de los hospitales. Sí, pero era más fácil porque estabas con la persona y te sentabas ahí, te tomabas un mate, digamos, y dabas la palmadita y le decías algo y charlabas, estabas ahí, pero somos bastante fuertes, creo, para soportar o para, no sé, me sale la palabra insistencia, ¿no? Es como que ante un caso difícil, complicado, ante el sufrimiento, uno está ahí presente, digamos. Me parece bárbaro, me encanta, digamos. Las charlas estas me parecen bárbaras en el sentido de contagiar así el entusiasmo para seguir atendiendo día a día casos donde todo el tiempo se complican porque los pacientes vienen y te cuentan la mamá que se murió, el hermano que se murió y todos estos tipos de fallecimientos donde bueno, uno está al pie del cañón todo el tiempo. Y bueno, quería decir eso y por último decirte que el tema de José Mercado de Serú Girán, de Charlie, pero en Serú Girán, claro, alude a esto de que bueno, no todo se compra, no todo es plata, no todo es comprar, digamos. Hay esta cosa que la pandemia allí nos
ha traído, donde cada uno se tuvo que cuestionar seriamente en dónde está parado y qué está haciendo. Y quiénes son sus vínculos reales. Bueno, eso. Vale, gracias. Creo que antes de cerrar, a mí me gustaría señalar algo que dijo Olga, que es como para dar un seminario sobre eso, se lo podemos proponer a Olga, que es estas 4 vertientes del deseo del analista. Me pareció algo muy impecable, muy limpio, muy bien señalado, ¿verdad? Y muy interesante, digamos, cómo vos lo rescatás, porque no está así a la lectura totalmente a la vista, no es algo que vos has sabido rescatar muy bien, tanto sea el deseo del analista en relación a la suposición de saber, como el deseo propio del analista, como el análisis o el reanálisis, ¿verdad? del analista, y esto del historizar. Bueno, me parece que es una perlita que Olga trajo, que la quería destacar para que no se nos escape, porque obviamente la viñeta clínica copó mucho. Es un trabajo hermoso que hiciste a nivel clínico, pero creo que justamente la clínica vos la sostenés desde, digamos, yo creo que el deseo del analista es uno, pero ¿no? Lo podemos ver desde estos 4 ángulos. Desde este tetraedro vos has sostenido, en este caso, la práctica con Ana. Vale. Bueno, Claudia, ¿haces el cierre? Bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron hasta el final. También contarles que abrimos un chat en vivo por YouTube. No se atrevieron a preguntarnos, pero digamos que hay esa posibilidad también de relacionarnos con otros a partir de esto que nos trae la tecnología. Felicitarte, igual que lo han hecho los demás, y entusiasmarlos para que nos sigan acompañando en estos espacios y que nos permiten justamente alimentar algo de nuestra praxis, haciéndole honor justamente al grupo, ¿no? Praxis freudiana. Que ojalá sigamos sosteniendo desde el deseo también, desde el lazo que nos une desde diferentes, incluso países. Y bueno, le agradecemos a esa fuerza que tiene Olga hoy, pero también a la fuerza, digamos, de seguir insistiendo en reunirnos y en formarnos y en escribir. Y eso que nos entusiasma cada día más, que nos parecía imposible viajar a Argentina, venir a Colombia, estar en México, ¿verdad? Y bueno, cada vez me entusiasma más también compartir con ustedes cosas que a veces sentimos que en el país de pronto no se pueden dar, pero que a partir justamente de estos espacios nos convencemos más de que no estamos solos. Vale. Bien, propongo que abran los micrófonos. Muchas gracias, Olga. Muy bueno el caso. No, por favor, hasta la próxima, en 15 días. La próxima, Alejandra Porras. Alejandra, Ay, te esperamos. Muy lindo, gracias. Gracias, Olga. Muchas gracias. Muy bien. Alejandra Porras. Chao, Gracias Olga y Amelia, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.